Bien, buenos días. Voy a proceder a la grabación de la parte que faltó por explicar en la clase del tema 6. Recordad que nos habíamos quedado en las aplicaciones de la probabilidad a la psicología de la salud. Vamos a ver desde la diapositiva actual. Ahí fue donde nos quedamos. Eso ya lo habíamos visto, que era analizar cómo un determinado factor puede influir en padecer o no una determinada enfermedad o un determinado trastorno. No tiene que ser una enfermedad como es el caso que analizamos en la clase. Si os acordáis, lo que hemos visto es cómo influía en personas que cuidan a personas con dependencia, y que el grado de la dependencia fuese muy grande, lo que poníamos X más, o que fuese leve, en padecer estrés, que sería el trastorno. La conclusión a la que habíamos llegado era que el riesgo de tener estrés aumenta para las personas que cuidan a pacientes con un alto grado de dependencia. Y esto lo hacíamos a través de probabilidades condicionadas utilizando la tabla esta, que es una tabla de contingencia. Vale. La aplicación más grande, que fue justamente en la que nos tocaba explicar en la clase, es la que tiene relación con las pruebas diagnósticas. Es decir, cómo yo, a través de una prueba diagnóstica que hago para determinar o para evaluar si una persona tiene o no un determinado trastorno, cómo puedo evaluar yo la calidad de esa prueba. Si vais al formulario de la página 10, del tema 6, en la página 10, pues veréis que estas son las que aparecen en el formulario, con lo cual son, digamos, las más esperables a efectos de un examen, ¿no? El contexto del que vamos a analizar es bastante sencillo. Vosotros imaginaros que yo diseño una prueba y en los resultados de la prueba, pues evidentemente podrían ser positivos o podrían ser negativos. Y la persona podría tener o no un trastorno determinado, que es el que yo pretendo analizar con la prueba. Opciones que se pudiesen dar, pues esta de aquí, es decir, que la persona de positivo y que padezca el trastorno. En este caso, evidentemente, la prueba está acertando, sería un verdadero positivo. El positivo que da la prueba es verdadero. Imaginaros esta casilla de aquí abajo a la derecha. En este caso, la prueba da un resultado negativo y la persona no padece el trastorno. Pues evidentemente también está acertando. Sería un negativo verdadero o verdadero negativo. Me da igual decirlo en un orden que en el otro. Pero ¿qué ocurriría en este caso de aquí arriba? Pues en este caso de aquí arriba la prueba estaría fallando. ¿Por qué está fallando? Porque la prueba dice que la persona no tiene el trastorno cuando realmente sí lo tiene. Esto sería, por tanto, un falso negativo. ¿Vale? Esto sería, evidentemente, estaría fallando la prueba. Y lo más grave también sería este caso de aquí. La prueba está dando positivo y la persona no tiene el trastorno. La prueba está diciendo que padece la COVID y resulta que la persona no tiene COVID. ¿Vale? Este sería un falso positivo. Evidentemente, estas dos casillas, los falsos negativos y los falsos positivos, son los que habrá que limitar cuando uno diseña un test y los que habrá que evaluar cuando ya he diseñado un test para ver qué tal funciona. Y estos son justamente los dos conceptos que aparecen aquí abajo y que insisto que vienen en el formulario de la página 10. ¿Qué es la sensibilidad? Pues como seguramente lo estáis imaginando, la sensibilidad es la capacidad predictiva que tiene el test. Es decir, la probabilidad que hay de que, suponiendo, acordaros de esto, era una probabilidad condicionada, en el caso, suponiendo que una persona padece el trastorno, la probabilidad de que la prueba lo vea, ¿vale? Diga que lo tiene. Esa sería la sensibilidad de la prueba. Y que evidentemente pues tiene que ser alta. Y el otro concepto asociado es el concepto de especificidad. ¿Qué sería la especificidad? Pues justamente lo contrario. Sería la probabilidad de que una persona que no tenga el trastorno en el test de negativo. Eso sería la especificidad. Sensibilidad sería la probabilidad de que, supuesto que se padece el trastorno, se dé positivo. Y la especificidad es la probabilidad de que, supuesto que no se tiene el trastorno, pues que la prueba sea negativa. Y otra cuestión que también hay que analizar es el valor predictivo positivo, es decir, en el caso de que una persona dé positivo, si es fiable o es poco fiable. Para ello tendremos que calcular, como supongo que os estaréis imaginando, cuál es la probabilidad, supuesto que da positivo, de que se padezca el trastorno. Y el valor predictivo negativo es cuál es la probabilidad, supuesto que se da negativo, de que no se tenga el trastorno. Estos son los 4 elementos que me van a permitir medir o calibrar la calidad de un determinado test. Ahí viene un ejemplo, el ejemplo 6.13, donde dice que se dispone de una prueba diagnóstica para diagnosticar problemas de comprensión lectora en niños. Se ha pasado la prueba a un total de 500 niños, esto que aparece aquí es el total, de educación primaria, de los cuales 70 tienen dislexia, que sería el trastorno que voy a tratar de medir con el test, ¿vale? 70 tienen dislexia, ¿lo veis? Los que tienen el trastorno, el total son 70. Os digo esto por si tuvieseis que vosotros que configurar la tabla te la dan en el problema. Y
430 no presentan a priori ninguna dificultad. Los que no tienen el trastorno, en este caso la dislexia, son estos 430. Bueno, en la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos tras la aplicación del test, que son los que vienen aquí, y me piden que calcule la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos, tanto en el caso de positivo como en el caso de negativo, es decir, los 4 elementos que antes hemos dicho. Yo creo que es fácil. ¿Qué tendría que hacer para calcular la sensibilidad? Pues la sensibilidad era recordar la probabilidad, supuesto que se tiene el trastorno, de que el test dé positivo. Recordar que para calcular la probabilidad condicionada de un suceso, y si no me acuerdo lo puedo mirar en la página 9, donde aparece la probabilidad condicionada, la definición, pues la probabilidad condicionada de un suceso era la probabilidad de la intersección, es decir, que ocurra esto y esto, dividido entre la probabilidad del suceso que condiciona. Bien. ¿Cómo calculo ambas probabilidades? Pues ambas probabilidades las tengo que utilizar mediante la regla de Laplace, es decir, casos favorables entre casos posibles. Por lo tanto, tanto arriba como abajo tengo que poner dos fracciones. Y como los casos posibles, como las personas, los niños a los que le he hecho el test son 500, en ambos casos abajo tengo que poner 500. Y la pregunta, la duda, que es donde se suele meter la pata, ¿qué tengo que poner arriba? Pues en el caso de la de arriba, valga la redundancia, tengo que poner cuántas personas hay que hayan dado positivo y que tengan el test. Estas son las que tengo que contar. ¿Dónde las busco en la tabla? Pues evidentemente estos 57 de aquí. Positivo, que padecen el test, que padecen el trastorno, perdón, serían 57. Y la de abajo, ¿cuál es la probabilidad de padecer el trastorno? Hombre, aquí evidentemente ya lo dijimos antes, sería entre 500, que son los casos posibles, y el total de personas que tienen el trastorno, pues serían estas 70. Y eso queda 0,8143. Con lo cual la sensibilidad del test podemos considerar que es bastante alta, un 81,43%. En el caso de que se padezca el trastorno, el test va a saltar, va a decir que lo padece, va a dar positivo. Vale. La siguiente es la especificidad. La especificidad, recordar que era cuál es la probabilidad de que no teniendo el trastorno el test dé un resultado negativo, es decir, diga que no lo tienes, igual que antes. Arriba tengo que poner la probabilidad de la intersección, en este caso que dé negativo y que no tenga el trastorno, dividido entre la probabilidad de no tener el trastorno. En ambos casos tengo que dividir casos favorables entre casos posibles, y siempre los casos posibles son estos 500. ¿Cuántos casos favorables hay a negativo y trastorno? ¿Cuántas personas hay que den negativo y que no tengan el trastorno? Negativo, estos 13 no, porque esto sería negativo y trastorno. Estos 400 de aquí son los que dan negativo el test y no tienen el trastorno. Y en el caso de abajo tengo que poner la probabilidad de no tener el trastorno. ¿Cuántas personas hay que no tengan el trastorno? Pues que no tengan el trastorno, me tengo que contabilizar el total, 430. Eso queda un 95,35% o 0,9535 en probabilidad, que es un nivel, como veis, bastante alto. ¿Cuál es el valor predictivo positivo? ¿Qué era el valor predictivo positivo? Pues era la probabilidad de que, supuesto que el test da positivo, que se tenga el trastorno. Igual que antes, eso sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona. ¿Cuál es la probabilidad? Voy a empezar ahora por lo de abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo? Pues siempre entre 500, que son los casos posibles. ¿Y casos favorables? ¿Cuántas personas hay que han dado positivo? Pues 77, como veis. Lo de arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga el trastorno y se dé positivo? Pues estos 57 que hay, como siempre, entre el 500 del total. Esto da 0,7403. Si lo quisiese expresar en tanto por ciento, el 74,03% de los casos en los que el test da positivo, realmente se padece el trastorno. ¿Y cuál es el valor predictivo negativo? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que dando negativo el test resulte que realmente no se tiene el trastorno? Pues el 96,93% de los casos, o lo que es lo mismo probabilidad, 0,9693, calculado de la misma forma que los anteriores, ¿vale? Yo creo que no es fácil, cuando te dan un problema concreto, calcular la sensibilidad, la especificidad o el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Hay algunas preguntas en las teóricas en los test. Recordar que el concepto como tal, el concepto de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, tanto positivos como negativos, viene en el formulario, es decir, no lo aprendéis de memoria. Vale. Vamos a pasar ahora, pues una vez que el tema, digamos que lo que son los conceptos ya están vistos, pues a problemas típicos. Y un problema típico dentro de esta parte son los problemas de diagrama de árbol. Ese es un ejemplo, que es el ejemplo árbol 1 que he llamado yo. Me dicen que en un determinado centro, los pacientes, estos son de exámenes todos, me dicen en un determinado centro
los pacientes que padecen anorexia nerviosa son tratados con 3 tipos de terapias. Una terapia que es la terapia sistémica, al cual someten al 35% de los pacientes. Otra terapia que es cognitiva, al que le aplican el 28% de los pacientes. Y otra que es, pues tomando farmacología que llaman, el 37% restante. Bien, en un periodo de 3 meses mejoran de forma notable el 18% de los pacientes sometidos a la primera, es decir, a la terapia sistémica, el 21% de los que se someten a la segunda, que es la cognitiva, y el 14% de los que se someten a la tercera, que es la farmacológica. Y en el apartado A me preguntan, pues por lo que a mí me interesa realmente, ¿cuál es la probabilidad de que un determinado paciente elegido al azar pues mejore de forma notable? Es decir, cuál es, digamos, que sería el porcentaje de éxito que tienen los diferentes tratamientos. Y en el apartado B me dicen, supuesto que un paciente ha mejorado de forma notable, esta es una probabilidad condicionada, como ahora veré, sabiendo, conocido, en el caso, condicionado, suponiendo, son diferentes verbos que se utilizan para una probabilidad condicionada y que tenéis que identificar. Pues en este caso lo que se supone, lo que me tiene que condicionar es que el paciente ha mejorado y me preguntan que cuál es la probabilidad de que haya sido sometido a terapia cognitiva. Perfecto. ¿Cómo tengo que representar toda esa información? Pues mediante esta estructura que veis a la derecha, que es lo que es un diagrama de árbol. El diagrama de árbol es ponerse en la situación de la clínica, en este caso, es decir, de la persona que, entre comillas, realiza el experimento. No me gusta mucho lo del experimento cuando vamos a tratar con personas, pero entendedme lo que quiero decir. En este caso, la persona que está en la clínica, el que decida el tipo de tratamiento, puede optar, como veis, entre 3 opciones. Puede optar entre 3 tratamientos, que son el sistémico, puede ser el cognitivo o puede ser el farmacológico. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea sometida al sistémico? Pues como me dice que es el 35%, expresado en tanto por 1, no olvidéis que la probabilidad siempre va en tanto por 1, pues sería 35 entre 100, es decir, 0,35. ¿Cuál es la probabilidad de que se opte por el C, es decir, por el cognitivo? Pues como decía que era el 28%, pues sería 0,28. Y por el farmacológico, pues como era el 37%, sería 0,37. Perfecto. En el caso de que una persona sea sometida al sistémico, es decir, en el caso de que yo esté aquí, ¿qué es lo que podría ocurrir? Pues evidentemente podría ocurrir que mejore o podría ocurrir que no mejore. Recordar que la barra encima de un suceso significa lo contrario. Lo contrario de que mejore es pues que no mejore. ¿Cuál es la probabilidad de que, suponiendo que yo le doy el sistémico, mejore? Pues me lo dice ahí, que es el 18%. El 18% de los pacientes sometidos a la terapia sistémica mejoran, con lo cual aquí sería 0,18. Sobra decir que si el 18% mejoran, los restantes, que evidentemente serían el 82%, sería 100 menos 18, que son 82, el 82% restante, pues desgraciadamente no mejoran. En el caso de que yo esté aquí, es decir, en el caso de que yo le haya aplicado la cognitiva, la terapia cognitiva, ¿qué puede ocurrir? Pues que el 21% de los pacientes, según me dice ahí, mejoran. Los restantes, que en este caso serían 100 menos 21, que son 79, el 79% en probabilidad 0,79 no mejoran. Y en el caso de que yo le haya dado la farmacológica, haya optado por darle fármacos exclusivamente, me dicen que mejoran, como veis aquí, el 14%. El 14% en probabilidad 0,14 mejoran, no mejoran el 86% restante, es decir, 0,86. Bien. Una vez que ya tengo mi árbol confeccionado, me pueden preguntar cualquier probabilidad que yo voy a calcular mirando el árbol. Me preguntan, en primer lugar, que cuál es la probabilidad de que un paciente mejore de forma notable. Y como veis, tengo 3 posibilidades. Podría ocurrir este de aquí, la de arriba, veis que mejoran, pero también podría ocurrir la tercera de las líneas, que veis que también mejoran, esta de aquí, es decir, que ocurra esto, y también para que mejore pudiera ocurrir esto otro. ¿Qué tendría que hacer entonces en este caso? Pues lo que tendría que hacer es sumar las probabilidades correspondientes a esas opciones. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo se calcula la probabilidad correspondiente a cada una de las opciones? Pues muy fácil. Tengo que multiplicar partiendo desde el principio las probabilidades correspondientes a las ramas que me llevan a ese final. Me explico. ¿Cuál sería la probabilidad de la primera opción? Pues sería 0,35 por 0,18. ¿Cuál sería la de esta otra? 0,28 por 0,21. ¿Y cuál sería la de esta otra? 0,37 por 0,14. No olvidéis que tengo que ir multiplicando, ¿vale?
Bien, y por último, sumar las 3. Y eso me quedaría, aquí está hecha la cuenta, 0,1736. A veces me lo piden en porcentaje. Podemos decir que mejora de forma notable el 17,36% de los pacientes. Vale. En el B lo que me preguntaban es que cuál es la probabilidad, suponiendo que mejore, de que se le haya aplicado la terapia C. Eso es lo que me preguntan, la cognitiva. Con la fórmula que ya hemos aplicado un montón de veces y que seguramente ya conocéis, tengo que poner arriba la probabilidad de la intersección y abajo la probabilidad del suceso que condiciona, la probabilidad de que mejore. Empiezo por el denominador, que es lo más fácil. Es lo más fácil porque ya lo calculé en el apartado A, como veis. Con lo cual, la probabilidad de que mejore, como calculé en el apartado A, era 0,1736. Y ahora viene la pregunta de arriba. ¿Y cómo calculo esta probabilidad? Pues muy fácil. Me voy al principio del árbol y veo que la probabilidad que está en el numerador es esta. Para calcular la probabilidad de una intersección en el árbol, tengo que multiplicar las ramas correspondientes, 0,28 por 0,21. Y eso me queda entonces 0,34. ¿Vale? Segundo intento de diagrama de árbol, página 279 de vuestro libro. Dice, en un centro de día para pacientes con esquizofrenia, se sabe que la tercera parte de los pacientes recibe medicación y terapia psicológica, lo que vamos a llamar MP, ¿vale? Medicación y terapia psicológica, y el resto solo medicación, lo que vamos a llamar M. Uno de los síntomas de la esquizofrenia son las alucinaciones visuales, que vamos a llamar A, alucinaciones. Tras la aplicación de la intervención seguían teniendo alucinaciones el 20% de los tratados con medicación y terapia psicológica, lo que hemos llamado MP, y el 60% de los tratados solo con medicación. Apartado A, dibuja el diagrama del árbol con la situación que te cuentan arriba. Apartado B, calcule usted la probabilidad de que un paciente elegido al azar sufra alucinaciones. Y apartado C, si un paciente elegido al azar sufre alucinaciones, esto es una condicionada, ¿vale? Esto es lo que me dicen que ocurre. En el caso de que sufra alucinaciones, ¿cuál es la probabilidad de que se encuentre solamente medicado? Es decir, que no sea de los que, además de medicación, le han dado la terapia psicológica. Perfecto. Empezamos en primer lugar calculando el diagrama de árbol, que es lo que me dicen en el apartado A. Y me pongo en la situación de las personas que llegan a esa clínica a ese centro de día, en realidad es un centro de día, y que tiene esquizofrenia. ¿Qué dos opciones tenemos? Pues las dos opciones es someterle a medicación y terapia o solamente a medicación. Me dicen que los que se someten a medicación y terapia psicológica son un tercio. La pregunta es, ¿cuál sería entonces este resto? Pues este resto sería todos, es decir, 1 menos un tercio. Eso lo veis, ¿no? Imaginaos que divido una pizza en 3 partes. Si en una de las 3 partes le doy medicación y terapia, pues a las 2 terceras partes restantes lo que le doy es solamente medicación. Vale, sigo leyendo. Suponiendo que yo estuviese aquí, es decir, que he optado por darle medicación y terapia psicológica, ¿qué puede ocurrir? Pues podría ocurrir que esa persona tuviese alucinaciones, lo cual ocurre, como veis, en el 20% de los casos, por lo tanto sería con una probabilidad de 0,20, o pudiese ocurrir que no las tuviese, evidentemente. Si en el caso de que le dé ese tipo de tratamiento, en el 20% de los casos hay alucinaciones, en los restantes, que son el 80% de los casos, no las tienen. Y si yo estuviese por aquí abajo, es decir, en el caso de que solamente le haya dado medicación, como veis, en el 60% de los casos me dice aquí que tienen alucinaciones. Por lo tanto, en el 40% restante, el 0,40, pues no las tienen. ¿Entendido cómo está hecho el árbol? Vale. Me preguntan en el apartado A que cuál es la probabilidad de que un paciente elegido al azar sufra alucinaciones. Pues veo que hay dos posibilidades. Esta de aquí, fijaros que el paciente tiene alucinaciones, y esta también de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que sumar esta de aquí con esta de aquí abajo. Si hubiese más, pues tengo que sumar todas. ¿Y cuál es la probabilidad de esta de aquí, de la primera? Pues como ya sabéis, tengo que multiplicar desde el principio hasta el final las probabilidades de cada rama. Por lo tanto, esta sería un tercio por 0,20. Bien. Y esta de aquí abajo, pues sería desde el principio siempre 2 tercios por 0,60. Si hacéis esa cuenta, eso me queda 0,4667. ¿Vale? Me dice ahora el apartado B, esto es un error, aquí donde ponía debería poner B. Si un paciente elegido al azar sufre alucinaciones, es decir, eso es lo que yo sé, fijaros que la condicionada, esa información que me dan es la que pongo yo aquí a la derecha,
Y lo que me preguntan es cuál es la probabilidad de que se encuentre solo medicado, es decir, que le hayan dado solamente medicación. Esto es lo que me piden. Lo que sigue ya es lo de siempre. Aquí arriba tendría que poner la probabilidad de la intersección y aquí abajo la probabilidad de A, ¿vale? Del suceso que condiciona. Lo de abajo ya lo calculé antes, era 7 entre 15 o 0,4667. Y lo de arriba, la probabilidad de este suceso, M intersección A, pues sería esto que voy a señalar aquí, M intersección A, es decir, 2 tercios por 0,60. 2 tercios por 0,60 entre lo que ya calculé en el apartado A, y eso queda 6 séptimos, que es 0,8571, ¿vale? Un tercer problema de árbol, ¿vale? Que es un problema de urnas que se utilizan bastante. Luego, si veis exámenes, veréis que hay algunos de problemas de urnas, que por eso es por lo que lo he puesto. Me dice que tenemos una urna con 10 bolas, de las cuales 5 son rojas, 3 son verdes y 2 son azules. Sacamos 2 bolas sin reemplazamiento. ¿Sabéis lo que significa sin reemplazamiento? Sin reemplazamiento significa que cuando yo saco la primera, cuando voy a sacar la segunda, no introduzco la primera. Si fuese con reemplazamiento, yo devolvería la bola a la urna y volvería a sacar la segunda, la siguiente. En este caso, no voy devolviendo las urnas. Vale, la bola, perdón. Y me preguntan que calcule la probabilidad, pues muchas probabilidades. Que las 2 bolas sean rojas, que alguna bola sea roja, que ninguna sea verde, que las 2 bolas sean del mismo color. Y la última, como veis, es una probabilidad condicionada. Sabiendo que la segunda fue verde, ¿cuál es la probabilidad de que la primera fuese roja? ¿Vale? La última es una probabilidad condicionada, las restantes son diferentes probabilidades. Vamos a resolverlo haciendo un diagrama de árbol. Diagrama de árbol. Pues bueno, aquí tengo la urna, en la cual hay 5 bolas rojas, 3 bolas verdes y 2 azules. Y me tengo que poner en la situación de la persona que realiza el experimento. Vale, estoy aquí, en el pico que hay inicial, y la pregunta es, ¿qué puede ocurrir en relación con la primera bola? Conviene poner un subíndice, que es el 1 que veis de las 3 posibilidades, para hacer mención de que es la primera. Mientras que a la segunda que saque, a todas ellas le voy a poner el subíndice 2. ¿Qué puede ocurrir en relación con la primera bola? Pues evidentemente que sea roja, o que sea verde, o que sea azul. ¿Con qué probabilidad? Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? ¿Cuál es la probabilidad cuando yo saco de aquí una bola que resulte roja? Pues tengo que dividir casos favorables entre casos posibles. Casos posibles, evidentemente, 10 bolas que tengo. Y casos favorables, pues elegir cualquiera de las 5 rojas que hay. Con lo cual la probabilidad sería 5 décimos. De igual forma, ¿cuál sería la probabilidad de que fuese verde? Pues elegir cualquiera de las 3 verdes, que serían los casos favorables, entre las 10 posibles bolas. ¿Y cuál sería la probabilidad de que la primera resulte azul? Pues elegir cualquiera de las 2 azules de las 10 bolas que tengo. Perfecto. Me voy a poner ahora en este supuesto. Me voy a poner ahora en este punto. Este supuesto es que la primera bola ha sido roja. ¿Qué puede ocurrir cuando yo hago la segunda extracción? Pues lo primero que tengo que tener claro es que cuando voy a sacar la segunda bola, y puesto que es sin reemplazamiento, en la urna ya no tengo estas 10 bolas, tendría solamente 9. Por eso en los 3 denominadores veis 9. Casos posibles son 9. Si la primera bola fue roja, pregunta, ¿cuántas bolas rojas me quedan en la urna? De esas 9 bolas, ¿cuántas son rojas? Pues evidentemente, así como veis que al principio había 5 bolas rojas, pero la primera es roja, en la urna ya no quedan 5, ¿cuántas quedan? 4. Con lo cual la probabilidad de que la segunda bola sea roja, suponiendo que la primera también lo fue, pues sería 4 novenos. Bien. Supuesto que estoy aquí, es decir, que la primera sea roja, ¿cuál es la probabilidad de que sea verde? Pues hombre, si la primera fue roja, siguen quedando las tres verdes que había al principio. Por lo tanto, sería 3 novenos. Y que sea azul, pues insisto, repito, si la primera fue roja, siguen quedando las 2 azules que había al principio. Por lo tanto, serían 2 novenos. Vamos a suponer que yo estoy aquí, cambia la película. Si la primera fue verde, ¿vale? Lo primero que tengo que tener claro, al igual que en el caso anterior, en el caso de arriba, es que bolas en la urna hay 9, puesto que es sin reemplazamiento. Pero ahora la primera, fíjate que te dice, no estoy suponiendo que es verde. Con lo cual en la urna me siguen quedando las 5 rojas que tenía al principio, solamente 2 verdes, porque ya una la he sacado, y 2 azules. Por lo tanto, las probabilidades correspondientes, como fácilmente podéis ver, son 5 novenos, 2 novenos y 2 novenos. Y en el caso de abajo, en el supuesto de que la primera bola sea azul, al igual que en los casos de arriba, date cuenta de que solamente me quedan 9 bolas en la urna, y que si la primera fue azul, me quedan en relación con lo que había al principio, las 5 rojas, las 3 verdes y, ojo, solamente ya una de las azules.
Por lo tanto, las probabilidades correspondientes, como veis y fácilmente calculables, son 5 novenos, 3 novenos y, ojo, un noveno. Solamente queda una azul. Vale. Una vez que tengo el diagrama de árbol, me pueden ir preguntando todo lo que quieran. Cuando digo todo es todo porque en este me preguntan bastantes cosas. Aquí me preguntan en el apartado A la probabilidad de que las dos bolas sean rojas, es decir, la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja. Esto no hace falta escribirlo, ¿vale? Yo simplemente mirando el árbol lo calculo. Tengo que tener claro que esta de aquí arriba es la probabilidad que me están pidiendo. Esta es la única posibilidad, como podéis ver analizando todas, de que las dos bolas sean rojas. Aquí sería roja roja, roja verde, roja azul. Aquí sería verde roja, verde verde, verde azul. Aquí sería azul roja, azul verde y azul azul. Es decir, os acabo de decir el espacio muestral, que tendría, como veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 elementos. Perfecto. Por lo tanto, la probabilidad de que las dos sean rojas sería 5 décimos por 4 novenos. Si hacéis la cuenta os queda 2 novenos o en forma decimal 0,22. Bien. Me preguntan ahora que cuál es la probabilidad de que alguna bola sea roja. Esto sería si lo tuviese que escribir, que no es vuestro caso, ¿vale? La probabilidad de que alguna sea roja sería esta, fijaros que en esta alguna es roja, esta también alguna es roja, en concreto la primera, esta, la primera ha sido roja, esta, la segunda ha sido roja, esta no, en este caso veis que ninguna ha sido roja, en esta tampoco, ninguna ha sido roja, en esta sí, alguna ha sido roja, la segunda, en esta no y en esta no. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues sumarla 1, 2, 3, 4 y por último 5 posibilidades diferentes. Fijaros que hay 5 bloques, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la probabilidad del primero? ¿Cuál es la probabilidad de este? Pues 5 décimos por 4 novenos. Y la de este, que también alguna es roja, en concreto la primera, 5 décimos por 3 novenos. Esta de aquí, la segunda, 5 décimos por 3 novenos. Y esta de aquí, que es la tercera, pues 5 décimos por 2 novenos. 5 décimos por 2 novenos. Y esta, que también alguna es roja, pues 3 décimos por 5 novenos. Y esta, que es la última, pues 2 décimos por 5 novenos. ¿Entendéis, verdad? Siempre tengo que tener claro que si hay varias posibilidades en el árbol, pues las tengo que sumar. ¿Y cómo calculo cada una de ellas? Multiplicando desde el principio hasta el final las ramas correspondientes. Si hacéis la cuenta, eso os queda 7 novenos. Me pregunta ahora cuál es la probabilidad de que ninguna sea verde, ¿vale? Si lo tuviese que escribir es que la primera no es verde y la segunda no es verde. Por esto no lo tenéis que escribir, simplemente calcularlo. Pues tendría que poner, ¿esta la tendría que poner, por ejemplo? Pues claro que la tendría que poner, ninguna es verde. ¿Esta la tendría que poner? No, alguna es verde, con lo cual no la tendría que poner. ¿Esta la tendría que poner? Pues evidentemente que sí la tendría que poner. De esta no tengo que poner ninguna, porque ya la primera es verde, y de las últimas tendría que poner esta, ninguna es verde, y esta de aquí, ninguna es verde. Pues ya está. La de esta, que es la primera, pues 5 décimos por 4 novenos. Esta no, porque sí que hay alguna verde. La de esta, 5 décimos por 2 novenos. Ninguna de aquí, porque aquí alguna es verde. Y por último esta, que sería 2 décimos por 3 novenos. 2 décimos por 3 novenos, me he ido 2 décimos por 3 novenos, ya no la veo. Ah, no, perdón, 2 décimos por 5 novenos, 2 décimos por 5 novenos y por último esta, que es 2 décimos por 1 noveno. Eso queda 7 quinceavos, que es 0,47. Vale. Me preguntan en el D que cuál es la probabilidad de que las dos bolas sean del mismo color. Pues igual voy a ver que hay varias posibilidades. Esta, las dos bolas son rojas, por tanto del mismo color. Otra de ellas, otra sería esta, las dos bolas son verdes, es decir, del mismo color. Y por último, esta, las dos bolas son azules, es decir, del mismo color. ¿Cuál sería la probabilidad correspondiente a la primera de las opciones? Pues sería 5 décimos por 4 novenos. La siguiente, la del medio, que las dos sean verdes, pues 3 décimos por 2 novenos. Y la de abajo, que las dos sean azules, pues evidentemente 2 décimos por 1 noveno. Si hacéis la cuenta, eso queda 14,54avos, es decir, 0,31. Vale. Siguiendo con el mismo problema, la de la probabilidad condicionada. Vale. Sabiendo que la segunda bola fue verde, es decir, esto es lo que sé, no olvidéis que lo que sé lo tengo que poner a la derecha de la probabilidad condicionada. Sabiendo que la segunda bola sea verde, me preguntan cuál es la probabilidad de que la primera fuese roja. Y la hago igual que siempre. Esto sería igual a la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona. Vale. Pongo una raya de fracción grande y ahora tendría que calcular la probabilidad del numerador. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea verde mirando en el árbol?
Pues que la primera sea roja y que la segunda sea verde es esta que te estoy señalando. ¿Cuál es la probabilidad entonces? Pues 5 décimos por 3 novenos. La de abajo, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? Creo que ya la calculé antes, pero vamos, la probabilidad de que la segunda sea verde, tengo diferentes posibilidades. Tengo esta posibilidad, tengo esta posibilidad y tengo esta posibilidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Como vi anteriormente, pues sumar la de esta con la de la segunda y con la de la tercera. ¿Cuál es la probabilidad de la primera? Siempre desde el principio, ¿eh? No olvidéis que siempre desde el principio. 5 décimos por 3 novenos. ¿Cuál es la probabilidad de esta de aquí? 3 décimos por 2 novenos. Y por último esta de aquí, 2 décimos por 3 novenos. Si hacéis la cuenta, eso queda 5 novenos, es decir, 0,56. Vale, yo creo que los diagramas de árbol, a mí considero que deben estar más o menos claros. En los problemas del tema hay algunos que son de diagramas de árbol que después posteriormente también veremos, cuando ahora después os resuelva los problemas. Vamos a pasar a los problemas de tabla de contingencia. Los problemas de tabla de contingencia se os suelen hacer más fáciles, de hecho son más fáciles, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer el ejemplo 1, que ya hemos trabajado realmente los problemas con tablas de contingencia, cuando hemos visto la sensibilidad, la especificidad, os recordáis antes de los test, e incluso cuando vimos la influencia de un factor en relación con un determinado trastorno. Recordar el problema de las cuidadoras o cuidadores que tienen estrés o no, dependiendo del grado de dependencia que tenían las personas. Hemos utilizado ya un diagrama de árbol, ¿no? Esta es la estructura del diagrama de árbol. Y el problema en concreto lo que me da es la información en relación con un grupo de bachillerato en el cual hay una serie de alumnos de los que practican atletismo y los que practican baloncesto. Aquí tengo una serie de grupos y hay algunos que practican atletismo y baloncesto y algunos que las dos cosas. Por ejemplo, tengo que tener claro que estos 28 son los que hacen baloncesto y atletismo. Estos 10, pues estos 10 de aquí son los que no hacen atletismo, pero sí hacen baloncesto. Estos 12 de aquí, los que no hacen baloncesto y sí hacen atletismo. Y por último, estos 40 de aquí son los que no hacen baloncesto y tampoco hacen atletismo, es decir, los que no hacen ninguno de los dos deportes. Vale. Me preguntan que calcule usted muchas cosas. La probabilidad de que una persona elegida al azar practique ambos deportes, la probabilidad de que haga atletismo, calcula el porcentaje de personas que no hacen ninguno de los dos deportes, calcula el porcentaje de personas que hacen alguno de los dos deportes, y esta es una probabilidad condicionada. Si elegimos al azar una persona y resulta que juega al baloncesto, es decir, eso es lo que sé, calcule usted la probabilidad de que no practique atletismo. La última es de probabilidad condicional. Vale. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues como bien sabéis, totalizar, poner los totales que en la tabla que me dieron no aparecen. Hay veces en los cuales tienen la diferencia o el detalle de dármelo con los totales, hay veces que yo tengo que calcular los totales. A ver, calcular los totales es absurdo, es muy fácil, pues es simplemente total. ¿Cuál es el total de los que hacen baloncesto? Pues sumo, 38. ¿Cuál es el total de los que no hacen baloncesto? Pues 52. ¿Cuál es el total de los que sí hacen atletismo? 40. ¿Cuál es el total de los que no hacen atletismo? Pues 40 más 10, que son 50. Y el total de personas que hay en ese grupo de bachillerato, imaginaos que fuese el primer de bachillerato del IEBRA de Valbuena, pues 90. Vale. Apartado A. Calcula usted la probabilidad de que una persona elegida al azar practique ambos deportes. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar practique ambos deportes? Bueno, si en vez de ser personas fuesen gatos, pues me preguntarían cuál es la probabilidad de que un gato elegido al azar practique deporte. Si fuesen mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que una de las mujeres, pues yo que sé, fume? Si fuesen chicos, ¿cuál es la probabilidad de que el chico, yo que sé, lleve gafas? En fin, en este caso son personas. La probabilidad de que practique ambos deportes, pues sería A y B, las dos cosas. Con independencia de que yo sea capaz de escribirlo o no, porque no se os pide que lo escribáis, lo único que tengo que tener claro es dónde tengo que ir a buscar para calcular la probabilidad. Lo primero que tengo que tener claro es que en esto de tabla de contingencia se hacen siempre dividiendo casos favorables entre casos posibles. Importante. Casos posibles, si elijo una persona al azar, pues 90. Hay 90 personas, pues si yo elijo una al azar, imaginaros los tengo numerados del 1 al 90, los tengo por orden alfabético y señalo uno al azar, pues los casos posibles son 90. Y casos favorables para que practiquen los dos deportes. ¿Cuántos hay que practican los dos deportes? Pues ya lo dijimos antes. Estos 28 de aquí son los que sí hacen baloncesto y sí hacen atletismo. 28 de 90, es decir, 0,3111. Apartado B, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar haga atletismo? Pues como siempre, tendré que dividir entre 90, siempre en todos es entre el total, entre 90. Y arriba tengo que poner los correspondientes al suceso que me piden, que haga atletismo. ¿Cuántos hay que hacen atletismo? Pues 40, como veis. 40 entre 90.
12, calcula el porcentaje. A mí me da igual que me lo pregunten en porcentaje o en probabilidad. Yo lo hago igual. ¿Cuál es el porcentaje, insisto, o la probabilidad de que no hagan ninguno de los dos deportes? Pues tendré que poner abajo entre 90. Y arriba, ¿cuántas personas hay que no hacen ninguno de los dos deportes? Pues como veis, estos 40 de aquí. No hacen baloncesto y no hacen atletismo. Por lo tanto, sería 40 entre 90, que es 0,4444. Aquí falta, no he respondido bien, porque tendría que poner aquí una flecha que pusiese el porcentaje. El porcentaje sería el 44,44%. A ver, te vas a dar cuenta porque a ti siempre te lo preguntan en un test, con lo cual la respuesta 0,4444 no te la pondrían, estoy casi seguro, y te pondrían el 44,44%, que sería la respuesta. Vale, D. Calcula el porcentaje de personas que hacen alguno de los deportes. El mismo matiz que dice antes. La respuesta sería el 55,56% y no el 0,5556. Vale. Las personas que hacen alguno de los deportes, ¿qué tendría que hacer para saber las personas que hacen alguno de los deportes? Pues lo voy a contar de dos maneras diferentes. Las personas que hacen alguno de los deportes vamos a ir contando. Por ejemplo, ¿estas 28 las tengo que contar? Pues evidentemente que sí. ¿Estas 10 las tengo que contar? Pues sí, porque hacen baloncesto aunque no hagan atletismo, con lo cual llevaría ya 28 y 10, que son 38. Y estas 12 también las tengo que contar, porque aunque no hacen baloncesto, hacen atletismo. Por lo tanto sería 28 y 10, 38 y 12, 50. ¿Estas las tengo que contar? Pues no. Por lo tanto sería 50 entre 90. Y una manera más rápida de contarlas es irme aquí, porque si os dais cuenta, estos son los que no hacen ninguno de los dos. Si los que no hacen ninguno de los dos son 40 y justamente el total son 90, ¿cómo calculo entonces los que hacen alguno? Pues muy fácil, los que hacen alguno son siempre el total menos esta casilla de aquí. 90 menos 40, 50. Insisto que otra manera es sumar las demás. Ir mirando y voy contabilizando, voy apuntando las que tendría que considerar. En probabilidad sería 0,5556, en porcentaje, que es lo que me preguntan, el 55,56%. Eso no es problema. Vale. Y esta, que como veis es una probabilidad condicionada. Si elegimos al azar a una persona y resulta que juega al baloncesto, es decir, esto es lo que me dicen, la probabilidad condicionada que juega al baloncesto, ¿de qué? ¿De qué tengo que calcular la probabilidad? De que no practique atletismo. Que no practique atletismo es, pues, atletismo con una raya encima. Vale. Tengo que poner la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona. De nuevo, definición de probabilidad condicionada, página 9 de vuestro formulario. Tanto arriba como abajo tengo que calcular las probabilidades mirando la tabla de contingencia. En ambos casos, casos favorables entre casos posibles, y en ambos casos, aunque sea redundante, los casos posibles son el total, que son 90. 90, 90. ¿De dónde sale el 12 y el 38 que pongo en el numerador? Pues de los casos favorables. En este caso, vamos a mirarlo bien, es que no practiquen A, es decir, que no practique atletismo y que juegue al baloncesto. Pues que no hagan atletismo, cuidado que lo mire bien, y que sí hagan baloncesto, pues como veis son que no hagan atletismo, está mal, que no hagan atletismo y que sí hagan baloncesto, fijaros que aquí pone 12, está mal. Esto sería un 10, ¿vale? Luego lo corregís, aquí sería 10 entre 90. Y abajo es 10 entre 90, que no hagan atletismo y que hagan baloncesto, serían estos 10, está mal, ¿eh? Y abajo la probabilidad de que hagan baloncesto, que serían en este caso sí está claro, los que sí hacen baloncesto 38 entre 90. Corregirlo porque esto está mal, ¿vale? Luego lo corregiré yo. Bien. Otro problema más de tabla de contingencia, pues bueno, aquí lo que en este ejemplo 2, pues es la información obtenida en un estudio sobre la ansiedad que hay entre mujeres, dependiendo de si tienen hijos o de si no tienen hijos. Lo mismo que antes, me dan los datos, este 135 representa a las personas, en este caso a las mujeres, porque creo que las de mujeres efectivamente que sí tienen hijos y que sí tienen ansiedad. Estas 15 son las mujeres que sí tienen hijos y que no tienen ansiedad. Este 70 son las mujeres que no tienen hijos pero que también tienen ansiedad. Y este 80 las que no tienen hijos ni tienen ansiedad. Primero que tengo que hacer para responder a estas preguntas, que este sí que está sacado un examen, por eso vienen las respuestas con sus posibles opciones, pues es contabilizar, totalizar en el diagrama, en la tabla de contingencia, que es lo que está aquí sacado. Están sacados los totales. Bien. 1. Si elegimos una mujer al azar, en este caso son mujeres, por eso me dice una persona, si elegimos una mujer al azar,
calcule usted la probabilidad de que no padezca ansiedad. Pues la probabilidad de no padecer ansiedad, como cualquiera de las probabilidades de la tabla de contingencia, es casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántos casos posibles? Pues evidentemente entre 300. Casos favorables, personas, mujeres en este caso, que no tienen ansiedad, pues las que no tienen ansiedad son 95, ¿vale? Ansiedad, tened cuidado de no mirarlo mal. Ansiedad sería 95 entre 300, eso queda 0,3167, por lo tanto la respuesta correcta, como veis, sería la C. Dice ahora que si elegimos al azar una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sí tenga hijos y padezca ansiedad? Pues esto es lo que me preguntan. La probabilidad de que aquí pone H, debería poner M, que sea mujer y padezca ansiedad. Como siempre, casos favorables entre casos posibles. Casos posibles, 300. ¿Y cuántas mujeres hay que sí tengan hijos, y que sí padezcan ansiedad? Pues está 135. Por lo tanto sería 135 entre 300, que eso da 0,45. La respuesta correcta entonces sería la A. Vale. Otro problema más de tabla de contingencia, también está sacado de un examen. En este caso, la tabla de contingencia está hecha en relación con las personas que van a un taller de meditación y en relación con si tienen mejoría o no en relación con la memoria, ¿vale? Bueno, pues aquí vienen los datos, como siempre. Por ejemplo, estos 145 tengo que entender que son las personas que van al taller de meditación y que mejoran en su memoria. Este 45, personas que no van al taller de meditación y que también mejoran la memoria. Esto supuestamente yo cojo una serie de personas, les hago una prueba de memoria, pasado el tiempo, unas han ido al taller de meditación y otras no, y les vuelvo a someter a la misma prueba. Vale. Total, en primer lugar, totalizar. 145 más 10, 155, 45 más 100, 145, 190 más 110, 300. Vale, me preguntan, si elegimos al azar un participante y observamos que no ha mejorado su memoria, con lo cual evidentemente estamos en un caso de probabilidad posicionada, ¿entre qué valores se encuentra la probabilidad de que no haya asistido al taller de meditación? Pues me dicen, supuesto que lo que me dicen es que no ha mejorado su memoria, ¿cuál es la probabilidad de que no haya asistido al taller de meditación? Bien, de nuevo tengo que aplicar la probabilidad condicionada, es decir, probabilidad de que ocurran las dos cosas entre la probabilidad del suceso que condiciona. Tanto arriba como abajo, casos favorables entre casos posibles. Los casos posibles tanto arriba como abajo, sobra decir lo que son el total, estas 300 personas. Y en el caso de arriba tengo que contabilizar, tengo que ver cuántas personas no han ido al taller y no han mejorado. Las que no han ido al taller y no han mejorado serían, como veis, estar 100. Por lo tanto, arriba 100 entre 300. Casos favorables, personas que no han ido al taller y que no han mejorado, entre casos posibles, que son las 300 personas con las cuales he hecho el estudio. Y abajo es la probabilidad de que la persona no mejore. Pues tendré que ver casos favorables, es decir, personas que no mejoran, que como veis las personas que no mejoran son 110, de nuevo entre todas que son 300. Si hacéis la cuenta, esto me queda 10 entre 11, que es 0,9090. Con lo cual, el 0,9090, la primera no sería la B, como veis. Entre 0,90 y 0,91 está el 0,9090, ¿vale? B. Si elegimos al azar una mujer, la probabilidad de que sí tenga hijos y padezca ansiedad, ¿vale? Bueno, este es del anterior. Ahí se han descolocado las diapositivas. Si elegimos al azar una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sí tenga hijos y padezca ansiedad? Pues en relación con esta tabla de contingencia, la probabilidad tendría que dividir entre 300 y el número de casos favorables es que sea mujer y que padezca ansiedad, queda en estos 135. Está repetida esta diapositiva, es de la anterior. Y pasamos ya por último a problemas de sucesos y sus operaciones, ¿vale? Este tipo de problemas son problemas que se resuelven aplicando las fórmulas. Casi siempre se utilizan la probabilidad de la unión, la probabilidad de la intersección y la probabilidad condicional. Vamos a hacer el ejemplo 1. Me dan dos sucesos A y B, me dicen que la probabilidad de A vale 0,4, que la probabilidad del contrario de B vale 0,7 y que la probabilidad de la intersección vale 0,1. Esta es la información que me dan. Calcúlese usted la probabilidad de B, que veré que es muy fácil, la probabilidad de la unión, que también veré que es fácil, y la probabilidad de la intersección. Apartado D, determine si los sucesos A y B son compatibles o incompatibles, y apartado E, determine si los sucesos A y B son dependientes o independientes. Vale, muchas cosas. Lo primero,
Cuando me dan la probabilidad de un suceso, es fácil calcular la de su contrario, porque la entre un suceso y su contrario tiene que sumar 1. Por lo tanto, si me diesen la probabilidad de B, sería fácil calcular la probabilidad del contrario. La pregunta es, ¿y si me dan entonces la del contrario, cómo calculo la probabilidad de B? Pues la respuesta es exactamente igual, porque la misma relación que hay entre un suceso y su contrario, la hay entre el contrario y el suceso, es decir, la misma relación que la que hay entre padre e hijo. Si yo soy tu padre, tú eres mi hijo, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de B sería 1 menos la probabilidad del contrario de B. Con lo cual, acto reflejo, si te dicen que la probabilidad del contrario de B vale 0,7, tú automáticamente sabes que la probabilidad de B vale 0,3. 0,3. Bien. Apartado B, calcúlese usted la probabilidad de la unión. Y me tengo que ir a la página 9 del formulario, ¿vale? Página 9, voy a decir el lugar en el que está porque lo tengo aquí delante, donde pone teorema de la suma. Teorema de la suma, que es justamente el que está aquí apuntado. La probabilidad de A unión B, como veis en el apartado B, es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. En su momento ya dijimos en la clase anterior que esto vale para sacar la probabilidad de la unión, pero también, como veré en el siguiente, para sacar la de la intersección. En este caso en concreto, para calcular la probabilidad de A unión B sustituyo. Donde pone probabilidad de A pongo 0,4, donde pone probabilidad de B pongo 0,3, ¿vale? 0,3, que ya saqué antes, lo contrario de lo que 1 menos lo que ve aquí, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,1. Si hacéis la cuenta, eso queda 0,6. Bien. Para responder o para calcular la probabilidad condicionada, por recordar que la probabilidad de A condicionada por B es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Es decir, 0,1, que es lo que me decían que vale la probabilidad de la intersección, entre 0,3, que es lo que yo deduje a raíz de aquí que valía la probabilidad de B. Eso queda un tercio, es decir, 0,33. En el apartado B me preguntan si los sucesos son compatibles o son incompatibles. Tenéis que tener claro que ser compatible o ser incompatible depende de que haya o no intersección. Si hay intersección, los sucesos son compatibles. Si no hay intersección, si no tiene nada que ver, como se utiliza en el lenguaje usual, es que esta persona y yo somos incompatibles. ¿Qué significa eso? Que no tenemos nada en común. Por lo tanto, en este caso, como sí hay intersección, ¿y por qué sé yo que hay intersección? Pues hombre, sé yo que hay intersección porque la probabilidad es mayor que 0. Si no hubiese intersección, la probabilidad sería 0. Por lo tanto, como sí hay intersección, los sucesos serían compatibles, ¿vale? No confundir compatible con dependiente, no confundir incompatible con independiente, ¿vale? Apartado E. Me preguntan que determine si los sucesos son dependientes o si los sucesos son independientes. Entonces, tengo que saber que para que dos sucesos son independientes, lo tenéis también en la página 10 del formulario, donde veis que dice que si los sucesos A y B son independientes, la probabilidad de la intersección tendrá que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Miradlo. Si lo miráis en el formulario en la página 10, para que dos sucesos sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. Vamos a hacer esa prueba y enseguida vamos a ver que no son independientes. ¿Por qué? La probabilidad de la intersección me lo dicen en el enunciado que vale 0,1. La probabilidad de A me lo dicen en el enunciado que vale 0,4. La probabilidad de B casi me dicen en el enunciado que vale 0,3, 1 menos 0,7. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer la prueba. Multiplico la probabilidad de A por la probabilidad de B, 0,4 por 0,3, y eso sale 0,12. ¿Queda lo mismo? No. Por lo tanto, como no queda lo mismo, no son independientes, es decir, serían dependientes. Vale. Ejemplo 2, pues os diré ahora mismo cuál es el matiz. Me dicen, de dos sucesos A y B me dicen que la probabilidad del contrario de A vale 0,48, con lo cual, acto reflejo, ¿cuál sería la probabilidad de A? Es una de las cosas que me van a preguntar. Pues la probabilidad de A sería 1 menos 0,48, es decir, 0,52. Bien, sigo leyendo. La probabilidad de B vale 0,42. Y en este caso me dan la probabilidad de A unión B, que es 0,82. Fijaros que en el de antes me daban la probabilidad de la intersección y me pidieron la de la unión. En este me dan la de la unión. ¿Cuál creéis que me van a pedir después? Pues evidentemente el de la intersección. Vale, vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? Pues ya lo hemos dicho antes. Sería 0,52. 0,52. ¿Cuánto vale la probabilidad de la intersección? Es la pregunta del apartado B. ¿Y qué fórmula utilizo? Pues la misma de antes. Teorema de la suma. Probabilidad de A unión B es probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Y ahora sustituyo.
Donde pone probabilidad de A unión B, pongo lo que vale, que es 0,82. Donde pone probabilidad de A, pongo 0,52. Donde pone probabilidad de B, pongo 0,43. Y donde pone probabilidad de la intersección, pues pongo menos probabilidad de la intersección. No lo sé lo que vale la probabilidad de la intersección. Para despejar de aquí la probabilidad de la intersección, supongo que sabéis lo que hay que hacer. Como está negativo, me lo tengo que llevar a la otra parte positivo. Como está restando, pasa sumando. Análogamente, este 0,82, que está positivo, me lo llevo a la otra parte restando. Es decir, la probabilidad de la intersección es 0,52 más 0,43 menos 0,82. Y eso queda 0,13. Me estoy dando cuenta de otro error. Donde pone aquí probabilidad de B, aquí debería poner 0,42. En vez de 0,43 que he puesto, debería poner 0,42. Con lo cual la diferencia va a ser, os la voy a decir, que en vez de 0,13 va a salir 0,12. Aquí va a salir 0,12. Luego lo corregís. El procedimiento lo entendéis. Me piden en el apartado C la probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de A condicionado por B? Pues como bien sabéis sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona. Es decir, 0,13, que en realidad sería 0,12 que antes calculé, entre 0,42. Por lo tanto aquí sería 0,3095. Sería un poquito menos. Que al querer poner 0,12, este número va a bajar un pelín. Apartado D. ¿Son compatibles los sucesos? Pues siempre que sean compatibles me tengo que ir a ver si hay intersección. Aquí no me lo dieron, pero sí vi en el apartado anterior, en el B en concreto, que había intersección. Por lo tanto, la respuesta es que los sucesos son compatibles. Me preguntan lo mismo que antes en el E. ¿Son dependientes o son independientes? Pues mire usted, vamos a hacer la prueba. La probabilidad de la intersección a mí me salió 0,13, aunque ya sé que por un error debería ser 0,12. Y ahora tengo que hacer la probabilidad de A por la probabilidad de B con la esperanza de que me saliese lo mismo. Si hago probabilidad de A por probabilidad de B me sale 0,2184, con lo cual ni de risa. No son independientes. Ejemplo 3, que es el último que vamos a hacer. Lo mismo, parecido. Está puesto con la idea para que me salgan independientes, ¿no? ¿Vale? Es la única diferencia que va a tener este con los anteriores. Me dicen, de dos sucesos A y B se sale que la probabilidad del contrario de A vale 0,6, con lo cual antes de seguir, ¿qué es lo que yo sabría? Pues que evidentemente la probabilidad de A vale 0,4. Me dicen la probabilidad condicionada, que es otra diferencia de este, probabilidad de B condicionado por A vale 0,25 y probabilidad de B 0,25. Calcúlese usted probabilidad de A, probabilidad de la intersección, probabilidad de la unión, en este caso no me da ni la intersección ni la unión, y determine si los sucesos son compatibles o incompatibles. Vale. Probabilidad de A, pues 0,4 evidentemente, ¿no? Como la única que me dan es la probabilidad condicionada, pues está claro la fórmula que tengo que utilizar. ¿Cuál tengo que utilizar? La de la probabilidad condicionada. A ver qué lástima. La probabilidad de B condicionado por A sería la probabilidad de B intersección A entre, cuidado, el que condiciona, que es A. Sustituyo probabilidad de B condicionada por A, que me han dicho que vale 0,25, será igual a la probabilidad de la intersección, que no sé lo que vale, entre la probabilidad de A, que sí sé lo que vale. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? 0,4. Pregunta, ¿y qué tengo que hacer para despejar este? ¿Cómo me quito este que me está molestando y que está dividiendo? Pues supongo que sabéis que este pasa a la otra parte multiplicando, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de A intersección B sería 0,4 por 0,25. Y eso queda, si hacéis la cuenta, 0,1. ¿Ok? Con lo cual siempre me tienen que dar o la probabilidad de la unión, o la probabilidad de la intersección, o la probabilidad condicionada. Porque con la probabilidad condicionada yo saco la de la intersección. Y ahora ya va a ser igual que el de antes. ¿Qué tengo que hacer para sacar la probabilidad de la unión? Pues la fórmula de la probabilidad total. Probabilidad de A unión B, que sería probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Sustituyo. Donde pone probabilidad de A vale 0,4, donde pone probabilidad de B 0,24, donde pone probabilidad de la intersección la acabo de calcular, era menos 0,1. Y esto me queda entonces que la probabilidad de A unión B es 0,55. Y la pregunta de E que voy a hacer es si son o no independientes, ¿vale? Bueno, la pregunta que hace aquí es si son compatibles o incompatibles. ¿Qué creéis? ¿Que son compatibles o que son incompatibles? Pues evidentemente que son compatibles porque la intersección la calculé en el apartado B y vi que no era cero, es decir, que había intersección. Y en cuanto a la compatibilidad, la dependencia o la independencia,
yo sé que la probabilidad de la intersección valía 0,1 y si hago la probabilidad de A por la probabilidad de B, como veis me sale lo mismo. Es el único caso y es por lo que he hecho este, para que veáis que hay veces que sí sale lo mismo y por lo tanto en este caso los dos sucesos sí son independientes. Y hasta ahí sería todo. Lo miráis y si lógicamente tenéis alguna duda, algo que no entendáis, pues me ponéis un mensaje o me mandáis algo por el foro, ¿vale? Venga chicos, un saludo.